Y esto me da pie a conversar con Alejandro Amendolara, que lo conocí en unas actividades que se realizaron en la séptima jornada de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación el año pasado, allí en la mesa de Malvinas que condujo y laburó el grupo de Juan Sicilino, Digma, un gran laburo hicieron en esa mesa de Malvinas, fueron 2 jornadas donde se presentaron un montón de trabajos referidos a Malvinas, allí también presenté uno, y Alejandro presentó el trabajo Hasta el último Gurka. Alejandro es abogado, egresado de la UBA, especializado en Derecho de las Telecomunicaciones, miembro del Instituto Argentino de Historia Militar, ha publicado artículos en medios nacionales y extranjeros, participado en congresos nacionales e internacionales de historia militar, con ponencias relativas al conflicto del Atlántico Sur de 1982, es coautor del libro Handbrake, disculpen mi inglés, sobre la actuación de los aviones Superintendent y misiles Exocet en dicho conflicto, publicado en el Reino Unido. Alejandro, un lujo, un honor estar en comunicación con vos. ¿Cómo estás? Bueno, Juan, gracias primero por la invitación a participar del programa, eh, reconocer todo el trabajo que haces para malvinizar dentro de la sociedad, de la comunidad, llegando a través de tu programa y realmente destacar lo que fueron esas jornadas que mencionaste en la Universidad de La Plata, que ahí nos conocimos. Realmente me gustó mucho el trabajo que hiciste, porque te había picado un bichito sobre Margaret Thatcher y te pusiste a investigar con mucha pasión, que eso es lo importante, y fue realmente un trabajo excelente, Gracias, Alejandro. y como el nivel de todos los demás trabajos ahí. Así que, bueno, primero hecha esa primera introducción y agradecimiento, bueno, acá estamos Ah, trabajando todos los días, leyendo algo, buscando alguna información, preparando artículos, colaborando con otros autores que están también trabajando. Así que, bueno, malvinizando de otra manera, por ahí podemos decir, ¿no? y Alejandro, seguramente va a ser la primera de otras conversaciones, porque además ahí también vos tenés muchísimo laburo publicado, y además esto de estar como miembro del Instituto Argentino de Historia Militar da pie para conversar de muchos aspectos que aquí, desde Malvinas Causa Central al menos, tratamos de, por lo menos, conocer, descubrir, así que seguramente va a ser la primera de varias, Alejandro, que te esté molestando, me voy a tomar el atrevimiento. Alejandro, tu artículo que publicaste, lo que elaboraste, es hasta el último Gurka. Primero, antes de irnos y que nos explique lo de los Gurkas, vos vas a contar en el artículo que hiciste la historia de los Gurkas, cómo nacen, cómo surgen, todo eso que ya en segundos nos vamos a meter de eso. Pero hace poco estuvieron los Gurkas en las Islas Malvinas. Antes de meternos de lleno en tu laburo, ¿algo para contarnos, algo para señalarnos de eso? No, simplemente es, primero, evidentemente continúa el efecto psicológico que la palabra Gurkha significó durante el conflicto y principalmente después del conflicto, porque las historias se empiezan a conocer después del 14 de junio. Eh, es simplemente, es un despliegue que se hace, van rotando dotaciones, unidades en las Islas Malvinas, como parte de ejercicios anuales que hacen, y bueno, y esta vez le tocó a los Gurkha. Generalmente no se publicitan estos ejercicios o la composición de las unidades o pasan muy desapercibidas. En este caso, como te decía antes, genera cierta reacción en base al historial que tenemos con esa unidad, ¿no? Como te decía, es habitual y mismo como comentario, en 1982, cuando llega el 2 de abril, había una compañía Gurkha que estaba en Belice y otra compañía que estaba en Chipre. Entonces ahí fue que tuvieron que reunirlas de regreso en el Reino Unido y prepararlas para un eventual despliegue inicialmente.
pero es parte de la mecánica del ejército británico esa dotación de unidades en los distintos emplazamientos o colonias, diríamos de alguna manera, Claro. ¿no? Y Alejandro, ¿cómo nace esta fuerza Gurkha operando para los británicos? Bueno, esto, bueno, tiene larga data, esto viene del siglo XIX, cuando hubo enfrentamientos del ejército británico contra unidades Gurkhas, lo que era la zona de Nepal, la India, y entonces hubo un primer acuerdo para después generar un batallón o varios batallones dentro del ejército británico por la apreciación que habían hecho los británicos de la destreza y fiereza que habían tenido estos soldados durante los combates. Entonces, de alguna manera fueron aceptados como unidades dentro del ejército británico, o sea, unidades regulares. Esto después vamos a hablar seguramente del tema del concepto de mercenarios. Entonces forman parte del ejército británico desde siglo XIX. En 1947 fue que se firmó un acuerdo con motivo de la independencia, del proceso de independencia de la India, un acuerdo tripartito entre Gran Bretaña, la India y Nepal, en la cual se establecían los criterios de selección y reclutamiento de los Gurkha, tanto en unidades de la India como en unidades del ejército británico. O sea, el último acuerdo data de esa fecha, ¿no? Recuerdo, estamos conversando con Alejandro Amendolara, que publicó, o se está por publicar, pues nos dirás vos, Alejandro, si se puede leer después completo, hasta el último Urca, que se presentó en unas jornadas, en la séptima jornada de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, allí con los compañeros de Digma que conducían una mesa de Malvinas. Y Alejandro, destacar esto que decías recién, porque a veces parece que en la historia los ingleses han logrado pasar desapercibido, por lo menos para Occidente de alguna manera muy inteligente, ¿no? Porque estamos hablando de colonias que tenían los ingleses en las partes de India y todo por ese lugar, y en distintas guerras que tenían ahí se encuentran con los Gurkhas, que se enfrentan y luego los reclutan por la ferocidad con la que habían combatido. Digo, es parte del despliegue mundial de lo que fue el Imperio Británico. Sí, exactamente. Y a lo largo de la historia, bueno, han existido unidades australianas, neozelandesas, como parte del ejército británico, ¿no? Claro. Como parte de ese Commonwealth de colonias. Cada colonia contribuía con una unidad. Entonces está el famoso Gallipoli, en donde mueren cientos de australianos por una operación mal concebida y mal ejecutada por parte de los británicos, le cuesta la vida a centenares de australianos, que después, bueno, también combaten durante la Primera Guerra Mundial en el frente en Francia, lo mismo otras unidades de las distintas colonias, ¿no? O sea, Claro. es parte habitual de esa historia militar que tienen los británicos. Claro. Y solo como dato, recuerdo Nueva Zelanda había ofrecido enviar un buque durante la guerra de Malvinas, que después no creo que no pasó eso, pero lo había puesto a disposición. Entonces, Sí, eso ahí te doy la dale. precisión. ¿Qué pasa? Cuando se hace el despliegue de la Fuerza de Tareas hacia el sur y después los británicos tienen que ir reforzando porque las unidades no aguantaban tanto tiempo en el mar y recibían alguna bomba también de nuestra parte, entonces empezaron a replegar buques de los distintos destinos en Medio Oriente, Lejano Oriente. Entonces lo que ofreció Nueva Zelanda fue cubrir esas posiciones, o sea, permitir que Gran Bretaña desplace hacia el Atlántico Sur unidades que tenía en Medio Oriente, en la zona de Arabia, del Golfo Pérsico, y cubrirlos
los neozelandeses con una fragata Leander que la habían vendido pocos años antes Gran Bretaña. Creo que era la Canterbury el nombre. Estamos conversando con Alejandro Amendolara, autor de Hasta el último Urca. Y Alejandro, se produce la recuperación por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas de las Islas Malvinas el 2 de abril. Y en Londres se comienza a pensar de enviar también a los Gurkas. ¿Qué pasa ahí en Londres en ese momento? Sí, ahí inicialmente, bueno, se hace el despliegue de la tercera brigada comando de infantes de marina, la que comandaba Julian Thompson, a la cual se le agregan dos unidades del ejército británico, que son el 2 para y el 3 para, o sea, se los sacan a la quinta brigada de infantería, que era era general Wilson, y entonces ahí es donde la quinta brigada de infantería del ejército queda un poco sin patas, y entonces ahí es donde, como era la unidad de reserva para el despliegue en caso de una emergencia, entonces ahí la empiezan a listar, por eso es que vuelven las compañías estas de Gulkas hacia el Reino Unido, hacen unos ejercicios en Gales, en la zona de Gales, pero, como decía, ¿no? Si bien de reserva, con ciertas limitaciones, ¿no? En cuanto a su operatividad. Y ahí se produce una primera discusión interna en si se hacía el despliegue o no de los Gulka, ¿no? O sea, estaba el ministro de Defensa, John Nott, que de alguna manera decía, bueno, pero vamos a recibir críticas por esto, porque no son británicos, van a acusarlos de tropas mercenarias, entonces también querían mantener esa imagen ante la opinión pública internacional, que era lo importante en ese momento para ellos también. Entonces, él de alguna manera se opone, y bueno, un integrante del Estado Mayor le dice, bueno, pero usted fue oficial de un regimiento Gulka, si usted le hubiera llegado esta oportunidad, ¿qué hubiera hecho? Y entonces dice, bueno, enviémosla, pero mantengamos permanentemente informados a los nepaleses, al rey de Nepal y a su primer ministro, a través del embajador nepalés en Londres, en cuanto a las acciones que están realizando y en cuanto al despliegue. Mantengámoslos informados porque en ese momento se estaba negociando en Naciones Unidas una convención sobre el uso de tropas mercenarias, ¿no? O sea, prohibiendo, o sea, primero definiendo y después prohibiendo el uso de tropas mercenarias. Entonces, como estaban en esa discusión, en esa negociación, no querían hacer demasiado ruido con eso para que no les jugara en contra, ¿no? Entonces, cuando se decide el despliegue, que terminan zarpando en el Queen Elizabeth II desde Southampton, se hace un despliegue mediático en cuanto a fotografías, el historial de los Gulka, se habla que son feroces en combate, pero con cierta mesura, ¿no? No las historias que después conocimos, ¿no? Entonces, cuando esas historias, esas noticias del despliegue llegan acá a la Argentina a través de las agencias internacionales de noticias, viene obviamente la respuesta y la contrapropaganda, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a crecer el mito de los Gulka, ¿no? Y dentro de eso que empieza la contrapropaganda, voy a leer de tu trabajo. Para un Gurka malo, nada mejor que un cuchillero correntino. Contanos sobre esto, ¿qué empieza a pasar con esta contrapropaganda? Claro, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esa propaganda mediática británica se hace hincapié en que cuentan con un cuchillo especial, un propio de las unidades Gulka, es el Kukri, es, para los que no conocen, es como
como si fuera la forma de un boomerang, ¿no? Más o menos, con el mango y con filo, que siempre lo llevan como parte de su equipamiento. Y un Y cuchillo grande además es, ¿no? Tiene un tamaño importante, me refiero, ¿no? tiene un tamaño importante también, ¿no? Entonces, ahí empiezan los comentarios de que un Gurkha, una vez que desenvaina el cuchillo, no puede volver a envainarlo si no está manchado de sangre del enemigo. Bueno, entonces empieza eso y obviamente eso pega en la opinión pública del país adversario, en ese caso sería el nuestro, teniendo en cuenta además que había despliegue de soldados conscriptos de 18 o 19 años, entonces podía parecer como que, podría interpretarse como que iba a ser una carnicería con nuestros pobres muchachos allá en las islas, ¿no? Entonces, eh, eh, se preparó una contrapropaganda, una acción psicológica de, bueno, ellos vienen con los Gurkha, nosotros vamos con nuestros cuchilleros correntinos. Entonces, de alguna manera equiparaban la condición del soldado del Gurkha con el correntino y le equiparaban al Kukri el machete de los soldados correntinos. Entonces ahí empieza toda esa campaña que en ese momento no tenía freno, ¿no? En nuestro país, que si bien había ciertas restricciones y ciertas pautas para la prensa que habían sido publicadas a través de un acta de la Junta Militar el 28-29 de abril, en la medida que dijeran que íbamos ganando no había problema. El problema era cuando se pasaban de rosca y que íbamos ganando a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el tema de contrarrestar esa propaganda a través de la presencia de nuestros correntinos con sus respectivos machetes, ¿no? O sea, además como si hubieran llevado los machetes a Malvinas, ¿no? Es insólito. El- Sí, y se hacen en las revistas semanales que de la época, se hacen notas de despliegue con soldados mostrando sus machetes. Otra foto, me acuerdo, un soldado con tez más oscura, o sea, como por eso decía, equiparando al Gurkha, al nepalés, con un gordo de lana amenazando con un machete. Entonces, y todo eso se manejó acá, se manejó dentro de lo que eran los servicios de comunicación en los medios, porque después me fui a buscar, como parte de la investigación, la documentación de inteligencia generada en las islas y la generada acá en el continente por parte de las Fuerzas Armadas. Y hacen referencia al despliegue, pero no a todo esto. O sea, dice, sí, viene como parte de la Quinta Brigada en el Queen Elizabeth II, la Quinta Brigada con y los soldados Gurkha. Nada más, nada más. Hay un pequeño comentario en un informe de inteligencia generado en las islas, donde dice, bueno, y dicen que tienen ciertas condiciones en combate, etcétera, etcétera, pero así de huellos, de todo eso, no, por lo menos el análisis de inteligencia o la apreciación de inteligencia que se hizo, no no he hay mención a eso. encontrado referencia. Estamos conversando con Alejandro Amendolara, autor de un trabajo de investigación hasta el último Urca. Alejandro, esta es lo que venís contando hasta recién, es la contraprensa que hace Argentina desde acá, hablar de los cuchilleros correntinos para contrarrestar al cuchillo de los Gurkas. Pero más allá de eso también van a haber, porque vos ya mencionaste dos veces y en una dijiste, bueno, vamos a tener que aclarar el tema de mercenarios, y también van a haber reclamos por parte de Argentina a Naciones Unidas por el envío de los Gurkas. Comenzá por eso, el tema de los mercenarios, y después vayamos a las quejas de Argentina. Sí, como parte de esa acción psicológica generada desde Argentina, estaba la calificación de mercenarios, que eran tropas mercenarias,
y entonces eso generó una protesta de la delegación argentina en Naciones Unidas que solicitó participar justo en una de estas reuniones en donde se discutía el convenio sobre uso de tropas mercenarias para denunciar a Gran Bretaña en la utilización de los burka. Participó el delegado argentino de esa reunión, si bien se presentaron notas, eso está todo en los archivos de Cancillería acá. El delegado inglés hizo una descripción de cuáles eran las condiciones bajo las cuales operaban los burkas en el ejército británico, que eran una unidad regular, tenían salario no más alto que el que tenían las tropas británicas o los efectivos británicos, y después que era producto, si bien eran extranjeros, era producto de un acuerdo previo entre países, o sea, pasaban a ser tropas totalmente regulares. Es como si nosotros dijéramos ahora que el almirante Brown, porque era irlandés, era mercenario, ¿no? Claro. Entonces, o los pilotos argentinos que fueron a combatir en la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en la guerra, como en el amor, vale todo. Entonces, como parte de esa acción psicológica, se hacía hincapié en esta característica. Falló el intento de imponer en Naciones Unidas la cuestión de los burkas como mercenarios, y porque lo que ahí se buscaba era el castigo de la opinión pública internacional sobre Gran Bretaña, ¿no? Y que le molestara a Gran Bretaña esta situación, que como dije antes, ya la venían manejando más calladito, con cuidado. ¿No? Con cuidado. Permanentemente le informaban, eso están en los archivos desclasificados en Londres, las comunicaciones que hacen al embajador de Nepal, le piden al embajador británico en Katmandú, en Nepal, que envíe diariamente la repercusión en la prensa nepalesa de ese despliegue, y había de todo, o sea, sí, efectivamente había un movimiento en Nepal cuestionando este despliegue, ¿no? Obviamente los diarios más de ideología de izquierda, ¿no? Porque en ese momento también estaba la Unión Soviética, claro. Tenían varias posturas. Pero la diplomacia argentina no bajó los brazos, y como estaba pendiente o estaba programada una reunión de la Organización de No Alineados en La Habana, la famosa reunión en donde Costa Méndez abrazó a Fidel Castro, entonces ahí el embajador argentino ante Naciones Unidas se acercó al embajador nepalés, también ante Naciones Unidas, y les dijo que Argentina iba a denunciar el uso de tropas mercenarias en las reuniones de no alineados. Que si no hacían una manifestación, si no hacían alguna declaración pública, lo iban a presentar y iban a pedir que en las resoluciones finales de las reuniones se condenara el uso de tropas mercenarias por parte de Nepal. O sea, entregadas por Nepal y uso por Gran Bretaña. Y bueno, finalmente... Pero ahí está bueno esto, Alejandro, esa diferencia, ¿no? Porque más allá de lo que uno puede pensar del uso de fuerzas extranjeras, los burkas, no era a ver si entiendo bien, no era una fuerza mercenaria, sino un acuerdo entre gobiernos, que el que quería se podía sumar, y terminaba peleando los burkas para los británicos, teniendo su sueldo, teniendo todo, pero no es que podía venir otro país, no sé, el que fuera, y alquilar la unidad burka para utilizarla en su guerra. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, eran tropas regulares, o sea, si hubiera existido Malvinas o no, los burkas seguían estando, o sea, claro. ya eran parte del ejército británico. Eso, eran parte del ejército británico, esa es la diferencia. Exactamente, bueno, una de las condiciones es no tener mayores sueldos
o mayor remuneración que la de las tropas regulares, porque eso es lo que pasa con las tropas mercenarias. Te tenés que ofrecer buena plata para que peleen por vos, claro. independientemente. O sea, es una de las cosas que destacó Maquiavelo en su momento en El Príncipe. Guarda que los mercenarios van del lado del que pone más plata. No, claro, sí, esa sí. es su única lealtad. Entonces, esa era la gran diferencia. Bien. Si bien venían con la tradición de que los comandantes de esas unidades, los jefes de las unidades, eran británicos de nacimiento, y lo que era así, las integraciones de las compañías, sí eran de suboficiales para abajo, eran sí nepaleses, ¿no? Claro, los que daban las órdenes eran ingleses. Después el resto, sí, la tropa era gurka. Exacto, cosa que se fue revirtiendo con el tiempo, ¿no? O sea, con oficiales nepaleses, claro. Así que con el tiempo fue evolucionando, diríamos de alguna manera. Decías, Alejandro, cuando te interrumpí, que bueno, Argentina fracasa en ese intento de instalar que eran mercenarios ante la opinión internacional. Exacto. Finalmente Nepal hace una declaración instando a la negociación, o sea, obviamente no va a decir voy a retirar los gurkas, porque no podía en virtud del acuerdo, pero sí hizo una declaración propiciando las negociaciones, buscando una solución pacífica, claro. y demás. Claro, el gobierno también de Nepal, bueno, siéntense sí. a negociar, pero claro, sí, me imagino, imagínate, si hubo países importantes de Europa le tuvieron miedo a Margaret Thatcher durante la guerra, me imagino Nepal con la presión entre el Reino Unido y Argentina diciéndola te voy a denunciar por el uso mercenario, quedó apuntado por dos lados. Sí, tal cual, tal cual. Y después, otra cosa interesante que se ve de analizar las publicaciones británicas de la época, los gurkas desaparecen de los medios. O sea, ese despliegue mediático que se hizo en mayo, a mediados de mayo, con la zarpada del Queen Elizabeth II, desapareció después. O sea, no se los menciona en ningún lado. Bueno, de hecho, no tenían participación en las acciones, por lo menos en las acciones relevantes, porque recién llegan a las islas el 1 de junio en el Nordland, hecho el transbordo en Georgia del Sur, del Queen Elizabeth al Nordland, porque decidieron no arriesgar un buque tan emblemático, con un nombre tan emblemático como el Queen Elizabeth II. Entonces hicieron transbordo en el Canberra, que no significaba nada el nombre, si lo perdían, y en el Nordland. Entonces hicieron ese despliegue, llegaron el 1 de junio y fueron desplegados hacia Pradea del Ganso, en donde reemplazaron al Dos Para, que fue hacia el lado de Fitzroy, Bahía Agradable, y bueno, se conocieron después fotos de un corresponsal británico que presenció el entierro de los caídos argentinos, y se ven en las fotos algún soldado gurka claro. ahí haciendo la custodia. Esto es importante porque ahí la primera participación en la guerra de Malvinas es justamente reemplazando a las fuerzas que habían combatido en Darwin, Pradera del Ganso, para hacer la custodia de los prisioneros argentinos. Esa es la primera misión. Exacto, y los mandan además a buscar los POA, los posibles POA, los puestos de observación aérea que estuvieran desplegados en la zona de Lafonia, desde Pradera del Ganso hacia el sur, claro. Y ahí, bueno, hubo no diría enfrentamiento, pero sí una escaramuza. Una escaramuza cuando desde helicópteros ven un grupo de argentinos en Puerto Huevo, es al oeste de Goose Green, en la zona de Lafonia, que era gente de la Fuerza Aérea que tenía los misiles, los SAM-7, que los habían dejado ahí, que le dijeron, a la tarde te pasamos a buscar, y bueno, y nos los pasaron a buscar. Entonces ahí fue la captura de esos efectivos argentinos por parte de tropas gurkas. Y después había otra
pequeña patrulla, la del sargento Verdugo, que había sido enviado a constatar si el Uganda estaba desembarcando tropas o no, y bueno, también quedó solo, perdido ahí. Bueno, ese podemos decir que fue un encuentro, no diría de combate, pero sí Más entre violento. las tropas, exacto. Y son las misiones que van teniendo los Gurkhas, de patrulla, de custodia de prisioneros. No llegan a entrar en combate, Alejandro. Claro, de ahí después hacen el despliegue también hacia Bahía Agradable, porque iban a participar en la segunda fase de los ataques sobre Puerto Argentino. La primera era sobre Longdon, Dos Hermanas y Monte Harriet, por parte de la tercera brigada, y a caballo de eso venía la quinta brigada, donde iban a participar los guardias escoceses, galeses y los Gurkha, y bueno, y el 2 para, que fue reintegrado a la quinta brigada. Cada uno tenía asignado una zona, un monte para combatir, y entonces los Gurkha tenían como misión tomar Monte William, que está al sudeste de Tumbledon, pasando por el norte de Tumbledon, que iba a ser tomado por los guardias escoceses, y ahí girando iban hacia William. Cuando llegan a William ya había sido replegado las secciones del BIN 5 que estaban ahí, entonces cuando llegaron no había nada. Sí, en ese avance desde Goat Ridge, que era el punto, la línea de salida hacia Tumbledon, ahí sí recibieron artillería argentina, que les ocasionó entre 6 y 9 heridos. Claro, pero de este fuego de artillería en ese momento. Eh, Exactamente, no, 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 exactamente. claro, porque no participan en el combate. Los combates centrales no participan. Participan los paracaidistas británicos en eso. Exacto, o sea, el objetivo que tenían, que era Monte William, cuando No llegan llegan. ya Se habían estaba, ido. ya había sido evacuado, ya se habían ido. Claro. Pero sí tuvieron bajas en ese avance, bajas, Por entiéndase, artillería. por bajas, heridos, ¿no? Porque Bien. es un concepto amplio el de Sí, bajas. tal cual. Son heridos. Y ahí al poco tiempo es el cese de fuego. Sí, y ahí es interesante, si bien no figura en un libro, surgió de una conversación con el general Menéndez, en una oportunidad con él. Le pregunté, ¿no? Una Sobre el conversación tema tuya de con Menéndez. una entrevista mía. O sea, teníamos muy buena relación, y cada tanto un sábado por la mañana nos juntábamos a desayunar en un barcito ahí en Belgrano, y bueno, era tema libre, o Mm. sea, al final me llevaba yo más preguntas de él que él mías, ¿no? Pero le pregunté por el tema de los Gurkha, me dijo que él nunca había visto ninguno, pero que dentro de la negociación, en los términos de lo que fue la rendición, él había puesto como condición que no ingresaran tropas Gurkhas a Puerto Argentino mientras estuvieran las tropas argentinas, para evitar choques, conflictos, entonces, y que se lo aceptaron, cosa que de hecho no ingresaron las tropas Gurkhas, sino hasta que se evacuó el ¿Y pero último. con qué fin? ¿Por qué suponía que podría...? Porque ahí, después del combate de Monte Longdon, es cuando ingresan algunos de los evacuados, soldados Ujú. del Regimiento 7, diciendo que había, bueno, ahí es donde dicen que venían los Gurkha marchando, pisaban los campos minados, venían con Walkman, escuchando Walkman. Eso se puede ver en el libro Los chicos de la guerra, que salió publicado en agosto de 1982, o sea, enseguidita después de terminado el conflicto, y que tuvo un montón de ediciones, se vendió como pan caliente, porque era lo único, o sea, cuando la ciudadanía quería saber qué había pasado, el que pega primero pega dos veces. Bueno, y Daniel Cohn sacó el libro y se lo devoró todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando replegaban hacia el pueblo,
decían, no, vienen drogados, decapitaban a los prisioneros. Eso está escrito, está en el libro ese. Eso cuentan los soldados argentinos. Exacto, Se están replegando y dicen, che, ahí vienen los Gurkas, pasa esto. exacto. Entonces, de alguna manera había llegado a Menéndez y a su Estado Mayor, entonces dicen, no, no queremos despelote después, porque eso obviamente se propagó dentro de lo que era el pueblo, Claro. cuando ahora sabemos que los Gurkas no participaron en No, Montelongo. claro, no, nunca, no Nunca la estuvieron. pisaron. No. Aparte, si uno lee el relato, dice, bueno, cuánto detalle para hacer en medio de un combate, ¿no? O sea, mucho detalle, decir, bueno, ok, puede ser, pero te quedan ciertas sospechas. Y entonces ahí eso me generó la intriga de dónde había salido ese rumor. ¿Por qué los soldados dicen que venían los Hood, que estaban? Y entonces empecé a buscar y no, bueno, y hablando con un entonces subteniente en comisión en Malvinas, le dije, che, ¿de dónde salió lo de los Udca, degolladores y demás? Me dice, de las revistas Gente y Siete Días. Le digo, no, mirá, las revisé todas y no hablan, sí hablan de los Udca, de los cuchilleros correntinos, pero no hablan de los degüellos. No, en la Gaceta Argentina, ese diario que venía, que imprimían en el pueblo. Digo, mirá, tengo copia de todos y ahí no figura. Me dice, bueno, Alejandro, no te puedo mentir, me dice, Me eran cosas descubriste. que, claro, viste, o sea, fui pasando los distintos niveles hasta que ya no había más argumentos y entonces me dice, bueno, te voy a decir la verdad. Como había soldados que se dormían cuando estaban haciendo guardia, entonces nosotros le decíamos, si te dormís, viene un Gurka y te corta el cuello, te degüella. Claro. Entonces insistió sobre eso, sobre la tropa, para mantenerla alerta de alguna manera y que no se durmiera cuando estaban haciendo guardia, ¿no? Entonces, en lugar de decir, te vamos a hacer consejo de guerra, tribunal militar, dice, no, viene y te degüella, o sea, Uh-huh. y como dicen que el susto te agranda los ojos Claro. a la noche, ¿no? Entonces, cuando vuelven, los soldados se repliegan, un repliegue desordenado, porque el punto de reunión era en Wallace Ridge, muchos se van al pueblo, entonces ahí dicen, no, venían así, yo vi cuando degollaban, y eso fue el inicio del mito de los Gurkha. Eso lo levanta Casanseu, en ese momento, que él lo escribe en A Sangre y Fuego, en el primer libro que él publica, a fines del 82, lo levanta Eduardo Rotondo, que también estaba ahí presente y Sí. escuchaba los testimonios de los Son los dos soldados. periodistas que estaban ahí en el pueblo. Exactamente, tal cual, tal cual. Entonces, y ahí se fue el mito, o sea, Claro. nació el mito con eso, entonces creo que de alguna manera la conclusión es que fuimos víctimas de nuestra propia acción psicológica en el campo de combate. Mm. Y que esto agradezco a Rosana Gubel, que fue quien hizo la devolución de mi trabajo allá en la Universidad de La Plata, ella dijo, perdón, que era interesante y que debía profundizar más en lo que era el rumor en el campo de combate. O sea, ante la falta de información, uno se agarra de lo que escucha, de lo que Claro. tiene, y el pase de boca en boca termina agrandando la historia. Entonces, bueno, eso es un poco cómo nace la mitología sobre los Gurkha y que sigue y se agranda después del 14 de junio, ¿no? Claro, que además pasa eso, se va agrandando después. E inclusive yo leía en estos días, me lo compartió también un compañero, Rodrigo Ávila de la Universidad Nacional de Avellaneda, un artículo de una web, no importa, que justamente decía el mito de los Gurkas, ¿no? Decía, están los Gurkas haciendo ejercicio, aquellos que combatieron, y era todo el mito. Yo le decía, mirá, Exacto. en el programa en breve voy a hablar con Alejandro para que desmienta todo esto, porque no, es un mito que se instaló y quedó en el colectivo cada vez menos, pero hay en un colectivo sobre Malvinas que continúa. Exacto. Y fue parte también de nuestro vocabulario. O sea, vos cuando
te referís a alguien que es medio temerario, medio loco, qué sé yo, mirá ese Gulka. O sea, nos quedó dentro, a quienes somos la generación Claro. de esa época, ¿no? El tema de los Gulka Como como mirá, agresivos, claro, ese locos. lo, claro. Entonces vos decís, mirá ese Gulka, vos mirá, juega como un Gulka al fútbol. ¿Por qué? Porque da patadas y demás. Entonces quedó toda Ese ese mito. ideario colectivo que de alguna manera me vino bien el despliegue de los Gulkas ahora para el trabajo, porque yo digo en el trabajo que el mito sigue, o sea, goza de buena salud. Entonces, Tal cual. pese a todas las explicaciones que uno puede dar, pruebas, y el mismo Mike Searle, que era jefe de operaciones de los Gulka en Malvinas, que él escribió un libro, él dice, yo lucho para decirles a los argentinos de que no hicieron lo que dicen los argentinos que hicimos y lucho con los británicos para decir que los Gulkas estuvieron. Entonces ahí quedaron en el medio parte de toda esta campaña psicológica y acciones de inteligencia que debieron hacerlo. Si los británicos, cuando ven que acá se levanta el tema de los Gulkas en los medios, lo meten, como lo mencionan, no como de huellos y demás, sino como parte de las noticias, en, en un programa de Radio Atlántico del Sur, Mm, que era de acción psicológica sobre las tropas argentinas, que era en castellano, se transmitía, si bien desde Londres, a través de repetidoras y transmisores de la BBC en la isla de Ascensión, para que llegara al continente y a las Islas Malvinas. claro. Se menciona el despliegue de los Gulka. Eso Co- sí, co- también lo co- encontré en la documentación acá. Claro, como parte psicológico de lo que es parte de la guerra, se utiliza todo y una es esa arma psicológica para asustar, para aflojarle las ganas de combatir al contrario, en este caso para los británicos, al enemigo. Estamos conversando con Alejandro Amendolara. Alejandro, lo último, vos habías comenzado justamente cómo continúa los británicos utilizando el tema de los Gurkhas, porque como decías vos, bueno, hay un montón de ejercicios en Malvinas y no se dice que unidad generalmente lo están haciendo y en este caso sí, es un buen dato que das, Alejandro, lo quería resaltar. Alejandro, para finalizar, como vos quieras, como a vos te parezca. No, yo simplemente, bueno, nuevamente agradeciendo la invitación, agradeciendo tu pasión por la investigación y por la difusión. Yo investigo mucho, trabajo mucho con documentación, con testimonios, con bibliografía, fotografías, mapas. Entonces, esto da una perspectiva por ahí más académica de la cuestión. Y hay veces que lo académico te lleva a, a la mayor aproximación de lo sucedido y que muchas veces choca con algunos relatos, tanto en Gran Bretaña como en Argentina, ¿no? O sea, tengo un club de amigos en ambos países, ¿no? Entonces, el tema de los Gulkas sí, lo he profundizado, lo he difundido, porque creo que no podemos seguir viviendo sobre Sí, la ese mito. base de una acción psicológica que nadie se hizo cargo cuando terminó la guerra. O sea, ese es el problema. Está bien que vos hagas acción psicológica durante el conflicto, es parte, la moral del enemigo es un objetivo militar válido. Así fue que bombardearon los ingleses las ciudades alemanas, provocando las masacres que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es más, el Radio Atlántico del Sur se escuchaba mejor en el continente que en Malvinas, porque además en Malvinas faltaban pilas, era otro problema. Claro. Pero lograban lo que querían, que era preocupar a la opinión pública argentina. Entonces se levantaban las noticias en los medios argentinos, o sea, se escuchó en Radio Atlántico del Sur, es más, hasta una vez, a propósito
desde Londres pidieron la nómina de prisioneros, dennos nombres de prisioneros de Pradera del Ganso, así la información es más creíble, porque la van a escuchar los familiares de esos. Entonces, cuando lean que el subteniente tal fue capturado y el número de DNI, eso le otorga mayor credibilidad al emisor de la noticia. Entonces, pero el problema es, termina la guerra, ¿quién levanta la mano y dice, fui yo el que le dijo a los soldados que te iban a degollar, ¿no? Claro. Y además fue algo, se ve que, porque no fue este único subteniente que te lo reconoció a vos, porque esta historia sale de varios lados dentro del ejército, así que se ve que fue algo que implementó varios oficiales del ejército, justamente agrandar esa imagen. Y después el último comentario, en una oportunidad que viajé a Londres como parte de las investigaciones de archivo, paso por Whitehall, delante del Ministerio de Defensa, y había una manifestación de veteranos Gurkha. Obviamente no pregunté si había uno de Malvinas y no había ninguno. Apareció uno, pero no hablaba demasiado. Pero estaban en Afganistán, en el Golfo y demás, y estaban haciendo una protesta ante el Ministerio de Defensa. Obviamente tenían las vallas, todos ordenaditos, todos prolijitos, con pancartas y demás, por la diferencia en el pago de las pensiones. Claro, cobran menos. Cobraban menos. Entonces, ese es otro punto que también se utiliza acá, decir, ven, tropas mercenarias encima cobran menos, ahí la tienen merecido. Pero bueno, el ejército británico hubo una gran campaña por ese tema, porque aparte tenían mutilados, heridos, amputados, entonces las pensiones eran diferenciales y finalmente se logró una equiparación en las pensiones. Alejandro, agradecerte por el tiempo. Lo último, breve, hasta el último Gurkha, ¿ya se puede leer en algún lado o tenemos que esperar a los compañeros de ICMA que lo publiquen? Hoy está, esperando su publicación como parte de las actas del seminario que se hizo. Sí voy a pedirles autorización a ellos, porque yo obviamente les autoricé para que ellos lo publiquen, ver si se puede publicar online de alguna manera o a través del Instituto de Historia Militar o en algún otro lugar como para generar la difusión. Y el título, hasta el último Gurkha, es parte de una nota periodística que hablaba de las tropas argentinas, ¿no? Entonces decía, los ingleses van a pelear hasta el último Gurkha. O sea, como que los iban a mandar a todos ellos, y cuando murieran todos los Gurkha, ahí aparecían los británicos. Claro. Alejandro, gracias por el tiempo. Te volveré a molestar en el transcurso del año. No va a ser la última vez que hablemos, porque fui conociendo todo el laburo que haces y es admirable. Además, esa posibilidad de haber ido a Londres y poder investigar desde allí es muy importante también conocer eso. Así que, Alejandro, será seguramente hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación de vuelta, y a tu disposición cuando dispongas y para el tema que sea. Excelente. Si no lo sé, lo estudio. Muy bien. Gracias, bueno. Alejandro. Un lujo. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Alejandro Amendolara, abogado egresado de la UBA, especializado en Derecho de las Telecomunicaciones, miembro del Instituto Argentino de Historia Militar.